Un millonario llegó a casa exhausto y vio al hijo de la empleada doméstica bailando alegremente con su hija. Tiago dejó caer su maletín. Los dos niños danzaban sobre la alfombra mientras Juliana tocaba la guitarra sentada en el sofá, y Víctor observaba todo desde el fondo de la habitación. Tiago se quedó paralizado, intentando comprender qué estaba sucediendo en su propia casa, porque nada de esto tenía sentido para él. Por la mañana había salido dejando la casa en silencio, y ahora regresaba para encontrar a dos niños bailando sobre la alfombra de la sala, como si fueran amigos de toda la vida. Mientras Juliana tocaba la guitarra sentada en el sofá, todavía vestida con su uniforme de servicio blanco y negro. Y el sonido que fluía de ese instrumento era demasiado suave y delicado para alguien que supuestamente solo debía limpiar la casa y ocuparse de las tareas domésticas por las que él pagaba. Víctor, su chofer y hombre de confianza, permanecía recostado contra el librero de madera oscura, observando todo con mirada tranquila, como si esta escena fuera parte de la rutina habitual. Y Tiago sintió como una sensación incómoda crecía en su pecho, porque nadie había notado que él había llegado, y el maletín de cuero que sostenía se le resbaló de la mano y golpeó el piso de madera con un sonido sordo que finalmente hizo que todos voltearan a verlo. La niña rubia de vestido blanco, su hija Sofía, dejó de bailar inmediatamente y se iluminó con una amplia sonrisa, corriendo hacia él con los brazos abiertos y gritando: «Papá, papá, llegaste». Y Tiago instintivamente se inclinó para recibirla en sus brazos, sintiendo su ligero peso contra su pecho. El niño del overol de mezclilla se quedó inmóvil en medio de la habitación, mirándolo con expresión asustada, como si lo hubieran sorprendido haciendo algo prohibido. Y Juliana rápidamente dejó la guitarra, se levantó del sofá con el rostro enrojecido y los ojos muy abiertos, intentando alisar su uniforme con manos temblorosas mientras decía: «Señor Tiago, no esperaba que regresara tan temprano». «Disculpe yo solo». Pero él levantó la mano pidiendo silencio, porque no quería escuchar disculpas en ese momento. Solo quería entender qué demonios estaba pasando allí. Sofía apretó su rostro contra el cuello de él y susurró: «Papá, David es mi amigo, vino a jugar conmigo hoy porque otra vez estaba sola». Y esas palabras golpearon a Tiago en el estómago, porque sabía que su hija pasaba la mayor parte del tiempo sola en esa enorme casa, únicamente rodeada del personal de servicio, mientras él trabajaba 14 horas al día intentando mantener el imperio empresarial que había construido después de que la madre de Sofía se fuera sin mirar atrás, dejando solo una carta fría donde decía que no había nacido para ser madre y que él podía quedarse con la custodia completa de la niña. Miró al niño, que seguía de pie en el mismo lugar, con las manos entrelazadas frente a él y los ojos castaños llenos de miedo, y se dio cuenta de que el niño no tendría más de 5 o 6 años, la misma edad que Sofía. Y llevaba puesto un overol de mezclilla gastado pero limpio y una simple camiseta beige que contrastaba con el vestido de encaje importado de su hija. Y Tiago sintió algo extraño en el pecho al ver esta diferencia tan marcada entre los dos niños que segundos antes bailaban juntos sin preocuparse por nada. Juliana dio un paso adelante, todavía con las manos temblorosas, y su voz sonó baja cuando dijo: «Señor, puedo explicarlo. David es mi hijo, y no tenía con quién dejarlo hoy porque la mujer que lo cuida mientras trabajo se enfermó, y yo no podía faltar al trabajo porque usted me pidió que limpiara toda la casa antes de la cena de mañana. Así que lo traje conmigo y le prometí que estaría quieto en el cuarto del servicio». Pero Sofía nos escuchó y le pidió que jugara con ella. «Yo». Y su voz se quebró al final de la frase, mientras las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos. Y Tiago comprendió que ella esperaba que la despidiera allí mismo, frente a los ojos de su hijo. Víctor se acercó con pasos lentos y puso su mano sobre el hombro de Juliana en un gesto protector y dijo: «Patrón, Juliana es una excelente trabajadora, y nunca ha hecho nada malo en esta casa. Le garantizo que esto no volverá a suceder». Pero Tiago realmente no estaba escuchando, porque su mente estaba procesando el hecho de que esta mujer, que trabajaba en su casa desde hacía casi un año, tenía un hijo. Y él nunca le había preguntado, nunca se había interesado por su vida fuera del trabajo que realizaba, y esto le hizo sentir una punzada de vergüenza que no esperaba. Sofía se liberó de su abrazo y corrió hacia el niño, agarrándolo firmemente de la mano y diciendo: «Papá, David no se puede ir. Es mi mejor amigo, y estábamos bailando. Y Juliana toca la guitarra muy bonito, y dijo que también me va a enseñar. Y David sabe contar historias divertidas. No quiero quedarme sola otra vez». Y su voz sonaba suplicante. Y Tiago conocía bien ese tono, porque así era como ella le rogaba que no se fuera o que no trabajara hasta tarde. Pero esta vez había algo diferente en sus ojos.
En ellos había una alegría genuina que no había visto en mucho tiempo. Y esto lo hizo detenerse y mirar realmente toda esta escena de nuevo. El niño seguía en silencio, pero sus dedos estaban entrelazados con los de Sofía, y miraba a su madre con preocupación, como si quisiera protegerla de alguna manera. Y Tiago vio en ese gesto una madurez que no debería existir en un niño tan pequeño. Y esto lo perturbó profundamente, porque sabía que esa madurez solo llega a quienes ya han vivido cosas demasiado difíciles para su edad. Juliana se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y dijo, Davi, ven aquí. Nos vamos y no volveremos a molestar al señor Tiago. Pero antes de que el niño pudiera moverse, Tiago levantó la mano nuevamente y dijo, espera. Y todos quedaron en silencio, mirándolo como si esperaran un veredicto. Y él mismo no sabía realmente qué iba a decir, pero las palabras salieron antes de que pudiera pensarlo bien. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí, Juliana?, preguntó. Y ella parpadeó confundida antes de responder, 11 meses, señor. Y él asintió lentamente antes de preguntar, ¿y en todo este tiempo le pregunté alguna vez sobre su vida o sobre su familia? Y ella abrió la boca, pero no dijo nada, solo negó con la cabeza. Y Tiago sintió el peso de esa respuesta, porque sabía que había tratado a todos los empleados de la misma manera, manteniendo una distancia profesional y nunca involucrándose en sus problemas personales, porque consideraba que eso era lo correcto, que así todo funcionaba de manera más eficiente. Pero ahora, mirando a esta mujer que cuidaba de su casa, preparaba la comida para su hija, estaba allí 6 días a la semana manteniendo todo en orden, se dio cuenta de que no sabía absolutamente nada sobre ella. ¿Dónde está el padre del niño?, preguntó. Y vio cómo el rostro de Juliana palideció y ella bajó la mirada antes de susurrar, nos abandonó cuando yo estaba en el 4.º mes de embarazo, y nunca regresó. Y Tiago sintió como algo se apretaba en su pecho, porque esta historia era dolorosamente familiar, solo que al revés. Y él sabía exactamente cómo era criar a un hijo solo, conocía el peso de esa carga y la soledad que viene con ella. Sofía volvió a jalar a Davi de la mano y dijo, papá, ¿puede quedarse a cenar, por favor? Prometo que comeré todas las verduras si lo permites. Y normalmente Tiago habría dicho que no, porque en la casa había reglas y límites que no se podían romper. Pero en ese momento, viendo cómo su hija sonreía de esa manera, viendo al niño que miraba a su madre con ese miedo en los ojos, viendo a Juliana que intentaba mantenerse firme aunque las lágrimas seguían corriendo por su rostro, sintió que debía actuar diferente. Juliana, ¿cuánto gana al mes?, preguntó. Y ella lo miró asustada y respondió, 2.000 reales, señor. Y Tiago calculó rápidamente en su mente cuánto costaba vivir en una ciudad tan cara con un niño pequeño, pagando renta, comida, transporte, escuela, y comprendió que era imposible darle al niño una vida digna con ese salario. Y se preguntó cómo sobrevivía, cómo lograba cada día llegar con el uniforme limpio y planchado, con una sonrisa en el rostro, cuidando de su casa, mientras que en la suya probablemente pasaba necesidades. Desde mañana ganará 4.000, dijo. Y vio cómo sus ojos se abrieron por el shock. Y ella comenzó a decir, Señor, no puedo aceptar esto. No he hecho nada para merecer. Pero él la interrumpió diciendo, hace mucho más de lo que debe, y yo debí haberlo notado antes. Y luego miró al niño y preguntó, Davi, ¿sabes jugar fútbol? Y el niño finalmente habló por primera vez con voz tímida y temblorosa, un poquito, señor. Y Tiago sintió como algo se movió en su pecho, mirando a este niño tan educado, tan asustado, tan diferente de los niños mimados que Sofía solía encontrar en las fiestas escolares. Sofía tiene un balón en el jardín que nunca usa. Y creo que ustedes dos pueden jugar un poco antes de la cena, dijo. Y vio como el rostro de su hija se iluminó por completo y ella gritó, ¿en serio, papá, en serio? Y arrastró a Davi hacia la puerta trasera sin esperar respuesta. Y ambos desaparecieron, dejando en la habitación solo a los adultos y un pesado silencio que Tiago sabía que necesitaba romper. Juliana estaba de pie en el mismo lugar, con los brazos cruzados frente a ella, y las lágrimas corrían por su rostro sin parar. Intentó hablar, pero no le salió la voz. Y Tiago se acercó lentamente a ella y dijo, no necesita agradecer, y no necesita temer perder su trabajo, porque es la mejor empleada que he tenido jamás. Y lamento mucho nunca haber preguntado sobre usted, sobre su vida, sobre lo que necesita. Y ella finalmente pudo hablar con voz entrecortada, señor Tiago, usted no sabe lo que esto significa para mí y para Davi. Hemos pasado por un periodo muy difícil, y ya no sabía qué hacer, porque la renta está atrasada 2 veces, y la escuela exige el pago,
¿Y yo? Y no pudo continuar, porque comenzó a llorar de verdad, y los sollozos sacudían su cuerpo. Y Víctor se acercó, poniendo su mano en su espalda en un gesto reconfortante. Y Tiago comprendió que este hombre sabía todo, que probablemente ayudaba a Juliana de alguna manera y nunca había dicho nada, porque respetaba su derecho a la privacidad. ¿Tiene dónde vivir?, preguntó Tiago. Y Juliana asintió, todavía llorando, y dijo, sí, señor, rento un cuarto en una pensión muy lejos de aquí, pero el dueño quiere subir la renta, y no sé si podré pagarla. Y Tiago tomó una decisión rápida en ese momento. Una decisión que probablemente era impulsiva y que normalmente nunca habría tomado, pero que se sentía correcta. Y dijo, al fondo de la propiedad hay una casita donde vivía la anterior empleada doméstica, y está vacía desde hace 2 años. Usted y David pueden vivir allí gratis, y usted continuará trabajando aquí como siempre. Y vio como el rostro de Juliana se puso completamente blanco, y ella comenzó a negar con la cabeza diciendo, no, señor, no puedo aceptar esto. Es demasiado. Pero él la interrumpió de nuevo diciendo, no es demasiado. Es lo mínimo que puedo hacer. Y además, claramente Sofía necesita compañía. Y David parece ser un buen niño, así que todos saldremos ganando con esto. Y Juliana lo miró con una expresión donde se mezclaban gratitud, incredulidad y algo más que Tiago no pudo identificar, pero que causó una sensación extraña en su pecho. Víctor se aclaró la garganta y dijo, patrón, si me permite decirlo, es una excelente idea, y puedo ayudar a poner en orden la casita para que se muden el fin de semana. Y Tiago asintió, agradecido de tener a alguien cerca que entendía la situación y podía ayudar a organizar todo mientras él regresaba a la oficina, porque todavía tenía trabajo pendiente y necesitaba prepararse para las reuniones. Pero cuando se dio la vuelta para irse, Juliana tocó ligeramente su brazo y dijo, señor Tiago, no sé cómo agradecerle realmente. Usted cambió mi vida y la vida de mi hijo hoy, y le prometo que trabajaré aún más duro y haré todo lo que necesite. Y él la miró, notando por primera vez que tenía ojos verde claro y cabello castaño recogido en un moño simple, y que era hermosa, con una belleza natural y suave que no había notado antes. Y dijo, no necesita trabajar más de lo que ya trabaja. Solo necesita ser feliz y cuidar bien de su hijo. Y ella sonrió entre lágrimas. Y fue una sonrisa tan genuina, tan llena de alivio, que Tiago sintió que, por primera vez en mucho tiempo, había hecho lo correcto. Salió de la habitación y se acercó a la ventana que daba al jardín trasero, y vio como Sofía y David corrían detrás del balón, riendo a carcajadas y empujándose en broma, como hermanos. Y esa imagen calmó algo dentro de él, porque sabía que su hija estaba verdaderamente feliz. Y no era esa alegría forzada que mostraba cuando él le compraba un juguete caro o la llevaba a un restaurante elegante. Era la simple felicidad de tener un amigo, de tener a alguien de su edad con quien jugar y compartir momentos. Y se dio cuenta de que le había negado esto a su hija sin siquiera notarlo. En los días siguientes, la casita al fondo de la propiedad fue puesta en orden. Tiago compró muebles nuevos, y Víctor organizó la pintura. Y Juliana y David se mudaron un sábado soleado, llevando consigo muy pocas cosas, solo 2 pequeñas maletas y algunas cajas de cartón. Y Tiago observaba desde lejos, viendo lo poco que tenían, viendo cómo Juliana igual sonreía y agradecía cada segundo. Y esto lo hizo reflexionar sobre los privilegios, sobre la desigualdad, sobre cómo había vivido en una burbuja sin notar el sufrimiento de las personas alrededor. Sofía estaba encantada con la mudanza y pasó todo el día ayudando a David a desempacar y mostrándole cada rincón de la propiedad. Y Tiago notó que su hija se había vuelto más comunicativa, más animada, más involucrada en la vida, y esto valía más que cualquier dinero que hubiera gastado. Juliana comenzó a llegar más temprano y a irse más tarde, porque ahora vivía allí y no necesitaba tomar 2 autobuses de ida y vuelta. Y Tiago notó que cantaba mientras trabajaba, que sonreía más a menudo, que en ella había aparecido una ligereza que antes no existía. Y empezó a prestarle más atención sin entender por qué, pero simplemente sabiendo que le gustaba verla feliz. Una noche estaba trabajando hasta tarde en el estudio cuando escuchó ruido en la cocina y bajó a ver qué pasaba, y encontró a Juliana horneando un pastel. Y David y Sofía estaban junto a ella, ambos con las manos manchadas de harina y chocolate, riendo mientras ella explicaba cómo mezclar los ingredientes. Y Tiago se quedó inmóvil en la puerta, observando esta escena tan simple pero tan hermosa de hogar, y sintió una punzada de envidia, porque él nunca había tenido esto. Nunca había tenido una familia real, un hogar lleno de risas y calidez humana. Solo silencio y soledad disfrazados de éxito. Papá,
ven a hornear el pastel con nosotros, gritó Sofía al verlo. Y él dudó, porque nunca en su vida había horneado un pastel. Pero Juliana sonrió y dijo, venga, señor Tiago, todavía hay lugar. Y se encontró entrando a la cocina, quitándose el costoso saco, arremangándose la camisa blanca y literalmente poniéndose manos a la obra. Mientras Davi le enseñaba a romper huevos y Sofía se reía de él cada vez que se equivocaba, y Juliana estaba a su lado, guiando su mano para mostrarle el movimiento correcto. Y Tiago sintió como sus dedos tocaron los de ella, y algo pasó entre ellos, algo eléctrico e inesperado que hizo que ambos se miraran un segundo más de lo debido antes de que ella apartara la mirada sonrojada. El pastel salió torcido y ligeramente quemado en los bordes, pero igual se lo comieron, sentados en la mesa de la cocina los cuatro, riendo y conversando. Y Tiago no podía recordar cuándo fue la última vez que se sintió tan ligero, tan presente, tan vivo. Y cuando Juliana volvió a mirarlo desde el otro lado de la mesa con esos ojos verdes llenos de gratitud y algo más, comprendió que entre ellos algo había cambiado. Algo que iba más allá de la relación entre patrón y empleada, y que apenas estaba comenzando. Papá, ¿Juliana puede cenar con nosotros siempre?, preguntó Sofía con la boca llena de pastel. Y Tiago miró a Juliana, que se sonrojó y comenzó a decir, Sofía, no creo que. Pero él la interrumpió diciendo, creo que sería maravilloso que cenara con nosotros siempre, porque esta casa es demasiado grande para estar vacía, y ustedes ahora son parte de ella. Y vio cómo los ojos de Juliana se llenaron de lágrimas otra vez. Pero esta vez eran lágrimas de felicidad, y ella asintió sin poder hablar. Y Sofía saltó de la silla, abrazó fuertemente a su padre y dijo, gracias, papá. Eres el mejor papá del mundo. Y Tiago sintió como su corazón se comprimía, porque sabía que no era el mejor padre del mundo, pero estaba intentando ser mejor, intentando estar más presente, y eso ya era un comienzo. En la semana siguiente, las cenas familiares se convirtieron en costumbre, y Tiago comenzó a salir más temprano de la oficina para estar en casa a la hora de cenar. Y descubrió que Juliana cocinaba maravillosamente, que sabía contar historias divertidas, que tenía opiniones firmes sobre política y educación, y que era mucho más inteligente de lo que él había supuesto. Y se sorprendía esperando ansiosamente el momento de sentarse a la mesa y escuchar su voz, ver su sonrisa y notar los pequeños gestos que hacía cuando estaba animada o nerviosa. Davi también se volvió más abierto y comenzó a llamarlo tío Tiago, aunque nadie se lo había pedido, y esto derritió algo dentro de él, porque el niño poseía una bondad genuina y una gratitud constante por todo lo que recibía. Y se dio cuenta de que se estaba encariñando con este niño tanto como con su propia hija, y que comenzaba a verlos como una unidad, como una familia real, y no solo como la empleada y el hijo de la empleada. Un domingo, Tiago decidió llevar a todos al parque. Y era la primera vez en muchos años que hacía algo así. Y rentó bicicletas, compró palomitas, helado, y observó cómo los niños jugaban en el área de juegos. Y Juliana estaba sentada junto a él en una banca, y conversaban sobre cosas simples, sobre la vida, sobre los sueños y sobre los miedos que llevaban dentro. Y Tiago se escuchó a sí mismo contándole sobre su exesposa, sobre la soledad que sentía, sobre cómo temía ser un mal padre. Juliana escuchó todo sin juzgar, solo con esa suave empatía que le era tan propia. Y cuando ella puso su mano sobre la de él en un gesto reconfortante, sintió como una descarga atravesó su cuerpo y comprendió que se estaba enamorando de ella. Y esto lo asustó, porque no lo había planeado, no lo había pedido. Pero estaba sucediendo, y no sabía cómo detenerlo. Señor Tiago, ¿puedo hacerle una pregunta?, dijo Juliana en voz baja. Y él asintió, todavía sintiendo el calor de su mano sobre la suya. Y ella continuó, ¿por qué nunca se volvió a casar después de que la madre de Sofía se fue? Y Tiago respiró profundamente antes de responder, porque decidí que no merecía ser feliz. Decidí que había fracasado en el matrimonio y que si no pude hacer que funcionara una vez, no podría hacerlo de nuevo. Y además, estaba tan concentrado en el trabajo, en construir la empresa, en darle a Sofía una vida cómoda, que ni siquiera pensaba en relaciones. Y Juliana guardó silencio un momento antes de decir, pero usted merece ser feliz, señor Tiago. Merece tener a alguien a su lado que lo ame de verdad, no por el dinero o el estatus, sino simplemente por quien es. Y estas palabras tocaron algo profundo dentro de él. La miró realmente, miró a esta mujer que había entrado en su vida tan inesperadamente y que estaba cambiando todo sin siquiera darse cuenta. Y dijo, y tú, Juliana, tú también mereces ser feliz. Mereces tener a alguien a tu lado que cuide de ti y de Davi. Alguien que vea lo especial que eres.
Y vio cómo ella se sonrojó y apartó la mirada.